Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara en esta transmisión especial del Centro Cultural Universitario y vamos ahora nuevamente a la línea telefónica con Alicia de los Ríos. Ella es historiadora, docente universitaria, pero sobre todo una hija buscadora. Su madre, del mismo nombre, Alicia de los Ríos, se encuentra desaparecida desde hace 50 años y pues nos da mucho gusto que acepte conversar con nosotros porque tenemos mucho interés en conocer el punto de vista de las familias que fueron víctimas de las violencias del Estado. En el marco de este informe fue el Estado que presentó el mecanismo de esclarecimiento histórico como parte de los trabajos de la Comisión de la Verdad que se creó por decreto presidencial en 2021. Alicia de los Ríos, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Buenas tardes al auditorio. Gracias, Alicia, por esta charla. Pues, ¿qué opinas del informe? ¿Fue el Estado? Es un trabajo muy grande en términos tanto físicos como de la perspectiva que quiere abordar. ¿Qué aportes encuentras, eventuales deficiencias? ¿Cuál es tu opinión acerca de este informe, Alicia? Sí, mira, el informe fue el Estado, lo entiendo como, digamos, tres partes, ¿no? De un informe más grande. Falta todavía que la comisionada Eugenia Alier entregue el informe de manera pública, ¿no? Ella eh, ha estado publicando que lo va a entregar primero a las familias y después a Gobernación. O que ya le entregó a Gobernación, no lo conocemos, y lo que conocemos hasta ahorita es estas partes que entregaron los comisionados Abel, David y Carlos, ¿no? Me parece que David estuvo la semana pasada en este programa, sí, Rubén. Así es. Y bueno, mi opinión sobre fue el Estado, esta colección que, como tú lo dijiste, es muy amplia y es un abanico muy, muy grande de violencias estructurales, sobre todo, ¿no? Violencias estructurales que estuvieron atravesando esta historia del presente entre 1965 y 1990. Mira, ha causado controversia al interior de las comunidades, de las familias y de los sobrevivientes de la contrainsurgencia. Yo, de manera particular, a título personal, podría decirte que a mí me parece un modelo explicativo idóneo para esta temporalidad. Conocía mucho relacionada mucho con la contrainsurgencia, Rubén, sí, pero que en algún momento podría parecer como que nada más había fuerzas beligerantes u organizaciones político-armadas comunistas, como el caso de la Liga Comunista 23 de septiembre, donde militaron mi padre y mi madre, ¿no? Pero me parece que este modelo explicativo, que de ahí creo parte la expresión de cambiar la narrativa, me parece que esto de cambiar la narrativa en realidad es abrirla de la manera en la que estábamos acostumbrados, y entonces sí ir regional, espacialmente, ¿no? Por diferentes lugares de la República, reconociendo pues diversos niveles de violencia. Yo insisto, a título personal he estado de acuerdo, estuve presente en el informe que se rindió en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Participamos yo, una servidora, Irma Yodo, Irma Pineda, que es hija de Víctor Yodo, Víctor Pineda Enestrosa, y participó también Cita Radilla. Estuvimos con otra compañera leyendo fragmentos de este informe, Rubén. ¿Y cuáles son, digamos, hablas de un marco explicativo adecuado para esta temporalidad? ¿Cuáles son, digamos, estas aportaciones que encuentras? ¿Hay nuevas revelaciones digamos, de las responsables de las políticas de contrainsurgencia que se implementaron por parte del Estado? Sí, perdóname, te iba a interrumpir, perdón. No, está bien. Adelante, Alicia. Mira, más que otras, yo creo que hay otros hallazgos que complementan el panorama o los horizontes que hubo en esa época, ¿no? De violencias, insisto. Hacen un modelo explicativo de la violencia política, ¿no? Que tiene que ver también
cuestiones agrarias, cuestiones de pueblos originarios, ¿no? Que evidentemente va a transitar por las ciudades donde va a ser una parte, pues, la lucha armada, pero que no es la única, ¿no? Sino que están los movimientos populares urbanos, los movimientos eclesiales de base, todos aquellos que no están, digamos, que no son retomados de manera natural en la historiografía de los movimientos armados, son los que van a poner de relieve Carlos, David y Abel, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ese modelo explicativo nos lleva a esa violencia política en el tránsito, digamos, cuando se da una violencia paralela entre la violencia política y la violencia del narcotráfico, ¿no? Hasta llegar a una macrocriminalidad como la del presente. Entonces, me parece que esa explicación no se había retomado o no se había dado en ejercicios anteriores que tienen un foco, que habían puesto mucho el foco sobre Guerrero, por ejemplo, Rubén. Sí. Esto es histórico, o sea, los ejercicios de esclarecimiento histórico, unos mucho más débiles, como fue el informe del presidente Óscar Flores Sánchez, que finalmente dijo que se habían que los guerrilleros guerrerenses se habían matado entre ellos, ¿no? Es casi su conclusión, digamos, ¿no? Esto en 1979, cuando Flores Sánchez era procurador. Sí. Y luego después hay un informe que hace Carpizo cuando era presidente de la CNDH. Él también va a poner el foco en Guerrero, justo en el Partido de los Pobres. Y entonces, aunque tiene la línea de Óscar Flores Sánchez, pues matiza un poco y reconoce que hay personas desaparecidas. Esto estamos hablando en el 89, más o menos, ¿no? En el 90-91, porque la CNDH se crea en el 90, ¿no? Sí. En el 89. No recuerdo, pero es un ejercicio de principios de la década de los 90, Rubén. Así es. Igual la FEMOS va a poner mucha atención en Guerrero, ¿no? Igual que la Comisión de la Verdad de Guerrero entre el 2011 y el 2014. Lo que quiero decirte es que este ejercicio de hoy de Fue el Estado, pues sale de los puntos focales de lo que era la guerrilla y la contrainsurgencia, o la insurgencia y la contrainsurgencia, y nos muestra la administración de la violencia, ¿no? La administración del territorio por medio de diferentes violencias, la administración, la coercitividad, la represión, ¿no? Y esto es algo que si bien no descubren el hilo negro, sí lo narran de una manera coherente, ¿no? Que también es urgente para los tiempos que vive este país, ¿no? Entonces, ahí me parece que está lo asertivo de este trabajo, Rubén. De acuerdo. Hola, Alicia, te saluda Jesús Estrada. Coincido contigo. Es importantísimo lo diverso y lo amplio. Habla el informe más de 100,000 víctimas, digamos, considerando todo este amplio espectro, digamos, de personas que sufrieron represión del Estado. Quería preguntarte qué sigue, Alicia, desde el punto de vista de las víctimas, recordando que cuando presentaron el informe intervino una víctima de represión en el video, creo que era de hecho integrante de la comunidad de la diversidad sexual, que decía, bueno, ahorita a mí no me interesa que me vayan a ofrecer una disculpa pública a partir de esto, en este caso particular decía de una compensación económica por los daños sufridos, pero pienso también en cuanto a fincar responsabilidades, vienen señalados altos funcionarios de diferentes gobiernos. ¿Qué seguiría en ese proceso de búsqueda de justicia, Alicia? Sí, mira, Jesús, a mí me parece que tanto, pues todo el informe, estamos hablando de la parte de la comisionada Lier como de los comisionados, pues Ricard, David Fernández Dávalos y de Abel Barrera, ¿no? Me parece que los cuatro justo su mandato era explicar cómo fue posible que el país experimentara una violencia en diferentes grados y en diferentes comunidades, ¿no? Me parece que lo logra, insisto, falta conocer el trabajo completo de la Comisión Alier,
pero en ese sentido me parece que están especializándose en las violencias que sufren las diferentes comunidades, ¿no? Las víctimas que dices tú, Jesús, de Fue el Estado, de la colección Fue el Estado, podríamos suponer que no son las mismas víctimas que enlista la comisionada Eugenia Lier. Posiblemente los responsables sí que pueden algunos ser los mismos, ¿no? Estamos pensando que los mandos, tanto civiles como militares, de las localidades o federales mantenían una cierta coordinación, ¿no? Para que justo este aparato represivo, violento, que administraba la población, pues pudiera funcionar, ¿no? Y yo creo que aquí lo que nos da, la chance que nos da este informe, los informes, me parece que es justo que nos da un amplio contexto de análisis que facilita siempre el trabajo de los investigadores, estoy diciendo los ministerios públicos, Jesús, ¿no? Y que facilita también el trabajo de las juezas y de los jueces, ¿no? Al momento de consignar. Entonces, siempre hemos insistido, nosotros estamos trabajando con ministerios públicos que son muy pocos. El equipo especial de la Fiscalía General de la República son apenas 8 ministerios públicos, ¿no? Para muchos casos, digamos, de otros periodos como es de la 65 al 90 del siglo pasado. Y entonces, ¿qué nos ofrece este informe? Primero, en términos jurídicos, pues que puede ser un gran contexto, un análisis de contexto amplio, que le permita a los ministerios públicos que son muy jóvenes o que ellos no se especializan en el estudio histórico, ¿no? De cómo sucedieron las cosas o en qué contexto sucedieron, significa que su trabajo jurídico va a tener un marco histórico lo suficientemente fuerte para poder realizar de manera lo más pronta posible una consignación frente a juzgadores, Jesús. Sí. Finalmente, Alicia, pues ya lo mencionaste al principio, pero específicamente el Comité Eureka, una de las organizaciones de víctimas de familiares históricas de este país que ha luchado contra la represión, se manifestaron decepcionados por el informe. ¿Cuál es tu opinión sobre, digamos, estas discrepancias de algunas familias de víctimas? Sí, mira, yo respeto mucho a las compañeras y a los compañeros, ya sean hermanas, madres, hijas e hijos, ¿no? Yo creo que hemos crecido juntos o hemos crecido bajo el amparo de compañeras más, las compañeras de mi abuela, ¿verdad? De mi tía, que en el caso de mi mamá fueron quienes iniciaron la búsqueda de mi madre. Yo respeto mucho las posiciones, pero he sido muy enfática. Yo creo que el mecanismo de esclarecimiento histórico, los 3 comisionados hasta el momento han entregado un muy buen trabajo y auguro lo mismo con la comisionada Lier, ¿no? Me parece que en realidad nuestras baterías tendrían que enfocarse a demandar que la justicia de la institución a la que le corresponde, que en este caso es la Fiscalía General de la República, y la búsqueda a quien le corresponde, que es la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Porque forman parte de la propia Comisión de la Verdad, Rubén y Jesús. Muy bien. ¿No? Las instituciones, digamos, en este sentido, estoy hablando de las 2 instituciones que forman el Sistema Nacional de Búsqueda en este país, ya sea para desaparecidos de hoy día o para los de hace 50 años. Entonces, en ese sentido, respeto la opinión de las compañeras, de los compañeros, no la comparto, ¿no? Y en ese sentido también creo que ampliar el espectro de las víctimas o de las comunidades victimales no despolitiza el tema, ¿no? Me parece que si hubo un plan o planes sistemáticos donde se afectó a quienes eran militantes o a quienes no, hay que reconocer a todos, a todas, ¿no? Yo creo que si a mi madre se le desapareció fue porque era igual
estaba considerada igual de desechable que cualquier otra persona que fue víctima de desaparición, de eliminación, ¿no? Y en ese sentido yo estoy muy tranquila que se le nombre junto a otras y a otros hombres y mujeres que desaparecieron por las causas que para mí siguen teniendo una raíz política, ¿no? La violencia estructural es política, no porque ella fuera una militante comunista la hace más víctima o menos víctima que una compañera trabajadora sexual. No la hace más ni menos que un compañero de un pueblo indígena que estuvo luchando en contra de algún despojo, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, ya el tiempo nos dirá quién tuvo razón, ¿no? A mí me parece que las víctimas se potencian más cuando demandamos juntas y juntos, ¿no? De seccionarnos por comunidades. Y en ese sentido, pues, yo siempre he pensado que tenemos que pedir por todos los desaparecidos y desaparecidas sean de cualquier época y por cualquier motivo, ¿no, Jesús y Rubén? Bien, eso puede estar mi desacuerdo con otros colectivos de la guerra sucia o de la contrainsurgencia, ¿no? Yo no creo que se despolitice el mensaje al incluir a víctimas de otras comunidades, ¿no? Me parece que el mensaje fue el Estado y yo lo creo cuando se narra de una manera tan profesional y desde una disciplina que yo comparto, que es la historia, ¿no? Que se está narrando, pero además de una manera técnica, ¿no? Vuelvo a insistir, este documento nos sirve en términos técnicos para acudir con juzgadores y decir, en este contexto es cuando se presentan tales víctimas, ¿no? A cualquiera de nosotros. Muy bien. Alicia, te agradecemos enormemente, como siempre, tu disposición para charlar con nosotros y si te parece, una vez que la comisionada Eugenia Lier presente su parte del informe, si tenemos oportunidad de charlar contigo, nos encantaría para conocer también este trabajo, tu punto de vista. Encantada, yo espero servir en este sentido. Llevamos muchos intentos de... esto no es justicia transicional, Jesús y Rubén. Estos son mecanismos extraordinarios de casos que no se atendieron en su momento, ¿no? En la oportunidad. Estamos trabajando con vestigios que quedan, que no se diluyeron en el tiempo, en la destrucción, ¿no? Entonces ha sido muy difícil y yo digo que cualquier trabajo que abone hay que reconocerlo y hay que usarlo. Así es. ¿No? Y en ese sentido serán mis comentarios también para el trabajo de la doctora Lier. De acuerdo, estaremos al pendiente. Muchísimas gracias por esta tarde, Alicia de los Ríos. Saludos cordiales, hasta luego. Al contrario, abrazos, saludos. Igualmente, abrazos a Alicia de los Ríos, muy importantes sus comentarios. Hay mucho que comentar al respecto y también más información, pero por lo pronto nos vamos a la siguiente pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 en este martes 3 de septiembre.